nuestra actuación en esta parte de la atención, que ya es propiamente fuera del contexto psicológico, sino que si se dieron cuenta hay aspectos muy importantes que la licenciada tocó muy bien en relación a los cuidados, en relación a las consideraciones especiales que se le deben de tener a la madre, pero también, si bien es cierto, una de las cosas que a nosotros nos debe de importar muchísimo también es brindar una adecuada atención en enfermería. Y la atención de enfermería, pues depende de donde nosotros nos estemos desarrollando, puede ir desde simplemente auxiliar a los médicos en relación a la atención de las pacientes, pero también podemos tener como parte de nuestro cuidado, nuestra atención, el atender el parto en sí, porque a veces las señoras llegan en un estado de dilatación ahí sí que avanzada, y en los hospitales o sanatorios en los que estamos, pues no está el médico ahí en lo que llega el médico y todo, entonces puede ser que esto sea tan rápido que yo tengo que estar preparado para poder interactuar o de alguna manera accionar ante esta situación. Entonces, esta parte, pues, forma parte del curso de enfermería normal, ¿verdad? Porque ustedes saben que las que ya llevaron el curso forma parte pero acá es para que nosotros reafirmemos todo lo que nosotros sabemos o deberíamos de saber en relación a la parte de la atención del parto. Y aquí le vamos a agregar un poquito más a lo del partograma, que la semana pasada lo platicamos un poquito y les puse un video ahí más o menos cómo se ve nada, pero aquí al final ya lo armé junto con la parte de la atención para que ustedes vean qué es el partograma y cómo se llena. Bueno, empecemos con definir qué es el parto. Entonces, recordemos que el parto es un proceso por el cual el feto va a ser expulsado del útero. El feto ha estado en el útero durante 9 meses, 10 meses lunares, dijimos, ¿verdad? Pero son 9 meses calendario más o menos. Y este feto que ha estado ahí, bebé, digamos que no es un feto que ha estado ahí durante este proceso, durante este tiempo, pues va a ser expulsado hacia el medio externo. Em, para que esto se dé, va a requerir que obviamente hayan contracciones que sean efectivas, que sean regulares y que como consecuencia de ellas mismas, pues lleven a que se dilate el cuello uterino, que se produzca el borramiento, ¿verdad? Ya recordemos, si no nos recordamos qué es la dilatación, pues la dilatación es la abertura del cuello en sí y el borramiento es el adelgazamiento del mismo, de ser algo muy, pero muy grueso, de más de 1 centímetro de grueso, o estamos hablando casi 2 centímetros, casi 1 pulgada de grueso, llega a ser algo totalmente aplanado. Entonces, y la dilatación de estar totalmente cerrado, que no permite el ingreso de la yema de un dedo, llega a abrirse tanto que permite la salida de la cabeza del bebé, ¿va? Imagínense eso, 10 centímetros aproximadamente. Este trabajo de parto, que también se va a conocer como la labor del parto, ¿ah? Va a tener diferentes estadios. Recordemos que hay en sí, pues, 3 estadios, empezando el primero con que se divide en dos grandes partes, lo que es el borramiento y lo que es la fase de dilatación progresiva del cervix, que se complementa hasta la expulsión propia del feto, en este caso del bebé, ¿va? Entonces, justamente desde que tenemos dilatación completa hasta el nacimiento del bebé, entonces ahí vamos a tener el segundo estadio. O sea, en el primer estadio entonces solo va a ser el borramiento, las contracciones y dilatación, y ya en el tercer estadio pues estamos hablando propiamente de lo que es em, entonces, el tercer estadio, que es propiamente la expulsión de la placenta, que también se conoce con el nombre de alumbramiento. Y de ahí viene el término ese que mucha gente usa para referirse al parto como dar a luz, ¿va? Pero realmente el dar a luz hace referencia exclusivamente al nacimiento de la placenta. Em, lo primero que nosotros debemos de reconocer en relación a la parte de la atención del parto son los signos clínicos que nos sugieren a nosotros que se está dando o se está llevando a cabo el inicio del parto. Y estos van a ser básicamente tres. La ruptura de las membranas ovulares, que como la gente lo llama, la ruptura de la fuente, ya va a haber una salida de líquido importante ahí, ¿verdad? Puede precederse esto de la expulsión del tapón mucoso, que es la salida de un material ligoso, abundante, que puede estar teñido de sangre, ¿verdad?
y que es como signo de alarma para muchas mujeres, va, que de repente ven que salió algo ahí y esto es como la primera señal. Generalmente, algunas veces esto es como lo primero y al cabo de unas 24 horas, pues inicia en sí lo que va a ser el trabajo de parto como tal. Em, Luego tenemos lo que es la expulsión perdón, el borramiento del cuello uterino, que como ya mencionamos hace un rato, pues esto se da como consecuencia del proceso de contracciones que deben ser rítmicas, que deben ser intensas, que deben de ser con cierta frecuencia para que realmente se logre el borramiento y la dilatación del cuello. Entonces, esto es en sí el parto inminente. Eh, Cuando nosotros estamos ya, pues, para atender un parto, hay ciertas cosas que uno pareciera como normalito, ¿va? Que dice uno, bueno, el parto viene, el bebé lo que va a hacer es salir del útero y pasar por el canal del parto, que incluye la vagina, ¿verdad? Y de ahí, pues, salir, ¿va? Y que como consecuencia de las contracciones y todo, pero también tenemos que considerar algunas cosas importantes, como son la actitud, la situación, la presentación y la posición. Y estos términos que estoy mencionando para ustedes que son de curso de especialidad son cosas que se deben de saber sí o sí, ¿va? ¿Por qué? Porque forma parte del conocimiento especial que yo debo de adquirir para llamarme especialista en esta área, ¿va? Entonces recuérdense, actitud, situación, presentación y posición. Y ahorita vamos a ver qué incluye cada una de estas cosas. La actitud o postura va a ser la relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí. O sea, cómo está colocado el bebé, ¿va? ¿Sí? La actitud normal va a ser de flexión moderada, ¿sí? O hiperflexión. Entonces, en este caso estamos hablando de la A y la B. Eso es como lo normal. La C y la D, pues, son, digamos, actitudes o posturas no normales o inadecuadas. Si el bebé viene así, esto ya nos pronostica ciertas complicaciones o ciertas dificultades para la atención del parto. Porque un bebé que viene de cara, por ejemplo, es una cosa bien difícil de manejar, ¿va? Pero les cuento para que ustedes ya solo con este concepto ya sepan qué parto va a estar dificultoso y cuál no, va solo. Entonces recuerden, el primer concepto, actitud o postura, y lo normal es lo que ustedes ven en A y B, que es precisamente una flexión moderada o hiperflexión. Bueno, luego tenemos otro concepto que se llama situación. Recordemos que el eje longitudinal fetal, perdón, de la madre siempre va a ser el longitudinal, el eje de la madre siempre va a ser longitudinal, es decir, en línea recta, porque la mamá siempre va a estar, digamos, como si nosotros la vemos acostada de la cabeza a los pies, el canal del parto siempre va a estar hacia abajo. Si la vemos parada, el canal del parto siempre va a estar hacia abajo. Si la ponemos de lado, siempre va a estar hacia abajo. Entonces, su longitud o su eje longitudinal va a ser, su eje principal va a ser longitudinal. Bueno, pero el feto o bebé puede tener diferentes ejes longitudinales, es decir, estar colocado de diferente forma a la madre, no necesariamente longitudinal, o sea, alineado a como está la mamá. Entonces, si estuviera pues totalmente alineado como está la mamá, entonces nosotros diríamos que el bebé tiene una situación longitudinal. Eso quiere decir que está igual a como está la mamá. La cabeza está abajo y el bebé está en línea recta hacia abajo. Puede ser también la cabeza abajo y en línea recta hacia abajo, o sea, está recto. Pero también puede ser que el bebé esté atravesado como inclinado, ¿va? Entonces, en este caso, le vamos a decir que está en oblicua, como ustedes ven en esta imagen de hasta abajo, ¿va? Esta es una oblicua, ¿va? Pero también podría ser que el bebé esté totalmente acostado, digámoslo así, atravesado. Entonces, en este caso es una situación transversa. Entonces, recordemos, la situación va a ser la relación que guarda el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos el otro concepto que es la presentación. Entonces, las presentaciones solo existen dos. Aquí en esta imagen había metida ahí una cosa extra que decía transversa, pero la situación no puede ser transversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presentación, si estuviera transversa, ya no es presentación, sino situación. Entonces, vamos a decir que la presentación solo puede ser de dos formas. O cefálica, que es cuando la cabeza está abajo, como en el caso de la segunda imagen, ¿sí? O podálica, que es cuando las pompas están abajo.
Cualquiera de estas puede tener variaciones. Digamos, puede ser que esta cefálica siempre esté la cabeza para acá, pero esté como metidito un poquito el hombro. ¿Ah? En dado caso, eso ya es más situación que presentación, pero se podría considerar como una presentación si lo más prominente que vemos acá es un pedazo del hombro del bebé. ¿Ah? Digamos que esta cabeza estuviera más encorvada para acá y el hombro aquí estuviera directamente en el canal de parto. Y llamamos compuesta cuando el bebé, por ejemplo, trae la mano en la cabeza o viene con un pie de fuera o algo así. Entonces, esto se llama compuesta porque viene, o viene el cordón también por de fuera. Entonces, esto se llama presentación compuesta. Ahora, para que no se nos olvide y para que lo mantengamos así en nuestra mente, la presentación normalmente solo puede ser de dos formas, podálica o cefálica. Bueno. Esto sería más una presentación de hombros. Si se dan cuenta, aquí lo que está más prominente en el canal de parto son los hombros, ¿va? Sin embargo, esto es prácticamente una situación transversa. O sea, por eso es que algunos no consideran esto como presentación, sino como situación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque este bebé, en esta forma como está, es imposible que nazca, ¿va? O sea, no podemos tener a un bebé en esta posición, en esta situación más bien, y que nosotros pues queramos atenderle un parto normal a esto. Esto sería ya como ser imprudente y negligente, ¿va? Estos en dado caso van a cesárea porque se minimiza el riesgo tanto para la madre como para el feto, ¿verdad? Sí. Bueno. Y la compuesta, como les decía, puede traer su manita por delante, el cordón umbilical o cualquier otra cosa ahí, o al revés, va un piecito o algo que esté ahí metido. Esto sí es presentación, solo la dificultad acá es que traen la mano en otro lado o el cordón antes, y entonces eso dificulta las maniobras para que nazca el bebé, pero igual pues se pueden hacer así, solo hay que mantener, digamos, como cierto cuidado. Em, Luego, en la posición, vamos a ver que también existen otras variedades de la posición, ¿va? Entonces, recordemos que la posición va a ser una relación de una porción de la parte presentada del feto hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del canal del parto materno. Y para eso nosotros necesitamos ver la región occipital del bebé, o mentón o el sacro, que son los puntos de referencia del bebé. Recuérdense, occipital, mentón o sacro. Bueno. La variedad de posición guarda relación entonces con la parte presentada, transversa, posterior o a la parte, digamos, anterior, transversa o posterior de la pelvis materna. O sea, lo que vamos a poner ahora como referencia es el esqueleto de la mamá. De acuerdo con esto, entonces vamos a reconocer las siguientes variedades de posición. Van a ser tres que son anteriores, tres que son posteriores y dos que son transversales. Recuérdense que esto está relacionado la cabeza del bebé con el hueso de la mamá. ¿Va? Bueno. Entonces, para ver la parte occipital del bebé, nosotros necesitamos con nuestros dedos tocar el cráneo del bebé y vamos a encontrar que hay un área grandota que está como la mollera que le llama uno. Esto es la frotanera frontal. Entonces yo ya sé que si esto es lo que estoy sintiendo, aquí es la parte frontal de la cabeza. Entonces me voy como con mis deditos tocando hacia ver dónde está la parte occipital, que es una frontanela también o una mollera, pero más pequeñita. Entonces esta pequeñita me dice a mí si el bebé está en variedad anterior o posterior, dependiendo de dónde esté esa frontanela que estamos buscando, ¿verdad? Para saber dónde exactamente viene la cabeza, si la cabeza del bebé viene con el occipital para arriba o con el occipital para abajo o a la derecha o a la izquierda. Bueno, entonces, con base a eso, nosotros vamos a ver todas estas variaciones que ustedes están viendo, ¿va? Em, entonces, por ejemplo, aquí tenemos occipital anterior, ¿va? Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a estar de esta forma. Luego tenemos aquí otra variedad, ¿va? Que es occipital transversa, entonces aquí está atravesado, ¿va? No está ni anterior ni posterior. Aquí está posterior, si se dan cuenta, para acá abajo está la fontanela pequeña, y así sucesivamente puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, L es de left, ¿va? Esta R es de right, que es para decidir si es izquierda o derecha, pero es para que ustedes vean cómo es que viene el bebé, ¿va? O sea, hacia dónde viene su parte de atrás y su parte delantera de la cabeza. Bueno, em,
Para que nosotros sepamos cuál va a ser la presentación y la variedad de posiciones del bebé, recordemos que vamos a valernos nosotros de varios métodos. Uno es la palpación abdominal, luego tenemos también el examen de la vaginal, el examen combinado, que va a ser la palpación más un examen vaginal. Podemos también auscultar, ¿va? Para ver de qué lado vivimos el corazón y eso nos da una idea también. O podemos ver también estudios por imágenes como ultrasonido, un ataque o una resonancia magnética, esos casos bien extremos que realmente no se piden, ¿va? O sea, un ultrasonido muy probablemente sí, y hasta se puede hacer en misma labor de partos o en emergencia, pero ya todo lo demás pues es mero complicado, ¿va? Mero difícil. Bueno, entonces la primera parte que ya la platicamos la semana pasada, pero vamos a volverla a hablar, son precisamente las maniobras de Leopold, ¿va? Entonces recordemos que la primera maniobra que va a inferir, recuérdense lo que acabamos de hablar, la posición del paciente, la presentación, perdón, que puede ser cefálica o puede ser podálica. Entonces lo que queremos ver es qué parte del bebé está en la parte superior del abdomen. Y para eso, pues deslizamos nuestras manos hacia arriba, tocamos ahí la parte que está en el fondo del útero y vemos si es una parte redondita o si es una parte más grande, poco movible. Entonces ahí si es grande y poco movible sabemos que son las nalgas y si es más redondito sabemos que son la cabeza, ¿ah? ¿Sí? Luego tenemos la segunda maniobra que nos va a decir la posición. Si ustedes se recuerdan, hablamos que la posición, ¿va? Entonces, nos va a servir para ver si el bebé viene con sus partecitas del lado izquierdo o del lado derecho de la madre. Y para eso tocamos con nuestras manos a los lados, como está acá. ¿Dónde está mi pointer? Espérenme. Acá, como está acá. Entonces, ustedes se dan cuenta, lado a lado, estamos tocando acá para ver de qué lado se sienten las pequeñas partes y en qué lado se siente la espalda, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos la tercera maniobra que va a corroborar la presentación. Nos sirve para estar seguros si lo que viene para abajo es las nalgas o la cabeza. Esta también se conoce como maniobra de peloteo. Y si ustedes se dan cuenta acá, el examinador está tocando en la parte baja del abdomen, del útero de la señora, agarra lo que se siente ahí y lo hace de un lado para otro, como tratando de que rebote. Eso se llama peloteo para ver si rebota. Si se mueve fácilmente de un lado para otro, esa es la cabeza. Si cuesta que se mueve, esas son las pompas o la cadera del bebé, ¿va? Entonces, para eso se hacen estas maniobras. Y la cuarta y última maniobra sirve para ver si el bebé está en extensión o flexión o si ya está encajado. Entonces, uno se cambia de posición, se pone para ver a la señora al otro lado e introduce sus manos, como ustedes están viendo acá, en la parte de hasta abajo, tratando de levantar al bebé. Si el bebé se puede mover hacia arriba, eso quiere decir que todavía no está encajado y que por el momento pues todavía no está entonces en posición de nacer, ¿va? Entonces, si ya está encajado, pues eso ya va prácticamente encaminado a nacer y ya no se puede mover de esa posición en la que está teniendo. Bueno, aquí están las maniobras más explicadas. Vamos a irnos un poquito más rápido con esto, pero esto es lo que hacemos con las maniobras. Em, y luego, pues vamos al tacto vaginal. Bueno, en el tacto vaginal, y aquí esta parte es bien importante, no es algo que se haga a cada rato, o sea, no vamos a estar metiendo los dedos en la vagina de la señora a cada rato, sino que hacemos nosotros, el tacto está programado para hacerse en el examen inicial y luego, pues, a menos que haya una situación emergente, se hace cada 2 horas. Los tactos hay que, siempre hay que prepararse mentalmente con la señora, hay que limpiarle el área, ¿verdad? O sea, no es solo de me pongo el guante y meto el dedo, sino que hay que limpiar y desinfectar el área vaginal con torundas de algodón empapadas con Ibitanes, se limpia, se hace aseo perineal y ya pues con mi mano pues introduzco 2 dedos. Bueno. ¿Esto para qué me va a servir? Primero, me va a servir para ver el borramiento y la dilatación del cuello, que eso es bien importante para saber cómo va la señora. Me va a servir también para hacer una estimación pélvica de la señora, o sea, una pelvimetría para saber si la señora es lo suficientemente ancha o no para que pase por ahí el bebé. Entonces me permite hacer eso. Y la otra cosa también es que me va a permitir, si la dilatación ya está avanzada, bueno, antes de eso, ver las membranas, si están enteras o están rotas, y la otra es tocar ya la mollera del niño. Y esto me sirve para saber si el bebé
pues viene las variedades de posición que mencionamos, ¿va? Si viene con el frente para este lado, para el otro lado, para abajo o para arriba, ¿va? Entonces, esto es para determinar entonces cómo viene el bebé también. Algo importantísimo acá es que recordemos que también se puede hacer la altitud, o sea, verificar qué tan alto está el bebé todavía. Con el trabajo de parto ya está un poco más avanzado, entonces tenemos que ver si no solo está bajando, sino que si todo se está moldeando y está caminando como debería de, de darse, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir como analizando con esto del trabajo, con el tacto, ¿verdad? Sí, bueno. Recordemos entonces que el tacto vaginal se utiliza primero para determinar la presentación, que ya dijimos que solo hay cefálica y podálica, pero también podemos evaluar ahí si viene atravesado. Por ejemplo, si está el hombro ahí, pues ya sabemos que es transversa, ¿va? Dos, si ya sabemos que viene de cabeza, entonces vamos a buscar las suturas, o sea, las molleras para ver de qué lado está el occipital y de qué lado viene la frente, ¿va? Eso nos sirve entonces para determinar la posición y finalmente para determinar la estación, que como les decía, es la altitud que debe de tener y nosotros podemos medir qué tan abajo o qué tan arriba está todavía el bebé, ¿verdad? La estación del feto, que es la altitud, eh, se mide hay dos tipos de escalas, ¿verdad? Entonces ustedes se dan cuenta, hay una escala, como ustedes ven acá en esta imagen, hay una escala que lo mide desde +3 hasta -2, siendo +3 lo más abajo, ¿va? Entonces que ya prácticamente está hasta abajo. Entonces uno mete los deditos y lo que va a sentir la cabeza del bebé ahí nomás, ¿va? ¿Sí? Entonces, si está más arriba es +2, etcétera, y uno va tocando. Y si está hasta arriba, uno toca y lo que siente a los lados son los huesos pélvicos de la señora, bien marcados, entonces uno ya sabe que el bebé está hasta arriba, digamos aquí, y eso se llama -2. Esa se llama vieja clasificación que es de tipo subjetivo. De este lado, si ustedes ven, esta se llama nueva clasificación, que esta es una estimación de distancia en centímetros sobre la espina ilíaca, ¿va? Entonces se toca, ¿va? En centímetros. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, si está aquí, entonces estamos hablando de que está en +5, ¿va? O sea, porque son 5 centímetros. Y así, +4, +3, +2, +1, 0, ¿va? Que es, no está ni siquiera cerca, y después para arriba en negativo, ¿va? O sea, a -5 de la espina ilíaca, ¿va? ¿Sí? ¿Sí me explico? Las espinas son estas de acá. Esto que ustedes ven acá se toca lado a lado, ¿va? Y uno dice, bueno, está a +1, +2, +3, +4, +5, que sería que está hasta abajo, ¿va? O al revés, va para arriba. Entonces, este es 5, o sea, es el punto 0, y ahí -1, -2, -3, -4, -5 si está hasta arriba, ¿va? Bueno. También para confirmar podemos usar la auscultación, ¿verdad? Porque nosotros vamos a escuchar de mejor forma o más intensidad el corazón del bebé del lado donde está la espalda. Entonces ahí es donde más fuerte vamos a oír el corazón. Entonces ya sabemos que su espaldita está de ese lado. Y la otra, pues podemos hacer un ultrasonido o una radiografía que nos ayudan pues ya no solo a ver dónde viene, sino en qué variedad de posición está, cómo viene. Y esto se hace mucho cuando la mujer es muy obesa, ¿verdad? Está muy grandota, muy llena de grasa y difícil de poder evaluar con maniobras de Leopold, entonces uno puede usar estos exámenes. Bueno, vamos ahora entonces a las etapas del trabajo de parto. Ya lo platicamos un poquito, pero aquí lo vamos a reafirmar un poco más. O sea, ¿qué es lo que vamos a buscar en estas etapas del trabajo de parto? Lo primero, recordemos que en la primera etapa, que ya dijimos que va desde el inicio propiamente del trabajo de parto hasta el borramiento y la habitación completa. O sea, eso es importante, ¿va? ¿Por qué? Porque es todo el trabajo de parto en sí, todo lo que nos va a tardar en dilatar completamente el útero para que pueda salir el bebé. Esa parte nos va a tardar más o menos en una mujer primigesta 20 horas, ¿sí? O sea, desde que empezó las molestias, ¿va? Hasta que se dilató completamente 20 horas. Y en una mujer múltipla más o menos son 18 horas. Algunos dicen 14, y va a depender a veces mucho de las señoras también, pero digamos que esto es
en promedio en la mayoría de señoras, y es lo que ustedes van a encontrar en la mayoría de libros, y así lo mencionan, y la experiencia de la mayoría de personas así lo menciona. Bueno, que hay medicamentos, que hay cosas, que hay otras situaciones que nos sirven para que esto sea más rápido, pues también los hay, ¿va? Pero eso ya es bajo vigilancia estricta en una sala de labor y partos con médicos y todo, ¿va? Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa entonces va desde ese momento que se logró dilatación completa, el borramiento completo, ya está todo abierto y todo adelgazado, hasta la expulsión del feto, ¿va? Más o menos esa segunda etapa tarda 1 hora en primigestas y unos 30 minutos en mujeres multíparas. Incluso en algunas multíparas es casi instantáneo. Y si son gran multíparas, casi inmediato, a un par de pujidos a veces y ahí está afuera ya el bebé, ¿va? Esto es importantísimo, ¿va? Porque a veces uno puede pensar de que todavía falta, que baje, que no sé qué, cuando siente uno en cuestión de minutos ya está abajo, ¿va? Entonces sí hay que tener cuidado con esto. Y luego la tercera etapa, que ya como les mencionamos al inicio, hace referencia precisamente desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta. Eso normalmente tarda 4 a 8 minutos en promedio. Cuando llega a 10 minutos hablamos que es prolongado, y cuando ya llega a 30 minutos hablamos de que esto es una retención placentaria. Esto ya es una emergencia, es peligrosísimo, y muchas veces hay que hacer extracciones manuales, o incluso las señoras paran operadas para poder quitarles la placenta del útero, aunque está como atrapada ahí, ¿verdad? Esto da mucho sangrado y mucho problema, entonces sí hay que tener uno mucho cuidado con esto. Bueno, luego vamos a ver qué es la fase latente. Cuando empieza a dilatarse, entonces esa fase va desde 0 hasta 3 centímetros de dilatación. Cuando estamos en ese periodo, entonces se le conoce como fase latente, y esta fase es la donde muchas veces en unos hospitales a la señora la regresan, ¿va? Les dicen, no, todavía le falta, vaya a su casa, vaya a caminar un poquito, porque llegan con uno o que llegan con apenas empiezan, acaban de expulsar el tapón mucoso, y entonces no hay mayor cosa, entonces los mandan a su casa. Entonces, esta fase en nulíparas puede tardar hasta 9 horas, 8.6, y en multíparas más o menos 5 horas, ¿va? Bueno. Eh, ¿Qué cosas van a pasar en esta fase? Pues se pone blandito el cuello, se va poniendo más blando. Hay aumento de receptores de oxitocina. Recuérdense que la licenciada dijo que la hormona del amor, va, pero realmente la oxitocina es una hormona que hace contracción uterina, ¿va? O sea, sirve para que se contraiga el útero. Entonces se empieza a contraer el útero, se empieza a hacer cada vez más fuerte, ¿va? También se libera otra que se llama relaxina, que hace que se relaje el cuello, ¿va? Entonces, pero lo más importante es que hay aumento de receptores. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más células que están ya listas para poder recibir la acción de la oxitocina a nivel de todo el útero. Entonces, eso hace que la contracción cada vez se vuelva más fuerte, más intensa, se vaya extendiendo hacia prácticamente el resto del útero, ¿va? Em, y luego, pues, también hay un aumento de la sensibilidad de agentes uterotónicos, ¿va? O sea, todos los medicamentos que yo pueda poner que tengan acción sobre el útero van a estar más sensibles a ellos, ¿va? Entonces, por eso ustedes ven que a veces les ponen una inyección o les ponen ahí en un suerito algo más, y esto pues hace que se acelere esto, ¿va? Entonces, esto pasa en la fase latente, ¿va? Entonces, esto sería prácticamente la fase 1, ¿va? Estamos hablando acá, en el que se da pues prácticamente el inicio del efecto a nivel cervical, ¿va? Todavía no tenemos abertura total porque estamos todavía en fase 1 latente. Bueno, a partir de los 3 centímetros, la cosa, como ya se aumentaron los receptores, ya llegó, digamos, hay mucho más receptores que reciben oxitocina, entonces esta hormona empieza a hacer que las contracciones se pongan más intensas, más fuertes, y por lo tanto el trabajo de parto se empieza a acelerar, ¿va? Esta fase va a dar inicio aproximadamente cuando la paciente tiene entre 3 a 4 centímetros de dilatación, y va a empezar a avanzar, por ejemplo, 1.5 centímetros más o menos por nulíparas por cada hora, y 1.3 centímetros perdón, en multíparas 1.5 y en nulíparas 1.3. Se puede esperar hasta 1 y uno no se preocupa por eso, ¿va? Pero eso quiere decir que más o menos cada hora va a dilatar 1 centímetro. Cuando yo le haga mi examen a la señora que entró con 4 a las 2 horas, entonces en teoría por lo menos debería tener 6, a las otras 2 horas 8, y así va. Entonces ir uno
pues controlando más o menos ese proceso. Cuando las señoras no han tenido bebés. Cuando las señoras ya han tenido bebés, entonces se espera, por ejemplo, que a las 2 horas haya aumentado unos 3 centímetros, ¿va? Entonces, si entró con 4, a las 2 horas debería tener 7, ¿va? Por ejemplo. Bueno, esta fase activa, entonces les decía, va a iniciar entre los 3 centímetros y va a avanzar en este promedio que les estaba comentando, 1.5 en multíparas y 1.3 en ulíparas. Entonces, en esta fase activa, ¿qué es lo que va a estar pasando? Pues obviamente el mismo hecho de que haya más receptores de oxitocina, que la contracción se ponga más fuerte, más intensa, va a reblandecer más el cuello se va a empezar a borrar más y la dilatación pues se va a acelerar hasta llegar prácticamente a la fase 2 de expulsión. En este proceso, nosotros lo que tenemos que vigilar es la dilatación de la señora. Y para verificar la dilatación de la señora, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer los tactos vaginales, como habíamos mencionado hace un rato, y meter nuestros deditos, ¿va? Meter nuestros deditos. Entonces, cuando me cabe un solo dedito, estamos hablando de uno, pero como aquí ya estamos en fase activa, debería ser 4 o más. Entonces, más o menos me van a caber 2 dedos y yo los puedo abrir un poquito todavía. Esto me dice a mí entonces que hay ahí 4 centímetros de dilatación. Y así voy abriendo, 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 abriendo. Y cuando yo ya puedo abrir todos mis dedos al máximo, a lo máximo que me dan, eso significa que la dilatación ya está en 10. ¿Va? Entonces, por supuesto, hay ciertas variaciones porque hay gente que tiene los dedos bien gordotes y hay otros que tienen los dedos bien delgaditos, ¿va? Entonces ahí hay algunos cambios, pero es solo para tener una idea de cómo va avanzando la dilatación. Bueno, entonces llegamos a esa fase, que es la segunda fase, que es prácticamente la fase en la que se va a expulsar el bebé, ¿verdad? Entonces, en esta fase de expulsión del bebé, nosotros ya tenemos prácticamente em, toda la dilatación, todo el borramiento y estamos listos entonces para poder, ahí sí que como dice el nombre, sacar al bebé. O sea, nosotros no lo vamos a sacar, ¿va? Porque no somos nosotros los que lo vamos a sacar, ¿va? O sea, lo que vamos a hacer entonces es propiciar a que se dé, digamos, ¿cómo se llama? La parte final, que es prácticamente la parte de expulsión, ¿va? Entonces, todos los mecanismos están listos entonces para que el bebé salga. Y el bebé va a hacer una serie de cambios importantes. Se va a encajar, va a descender, va a flexionar, va a hacer una rotación interna, va a hacer una extensión, va a hacer una rotación externa y finalmente pues va a expulsarse a sí mismo, ¿va? A través de estos mecanismos que estamos mencionando. Entonces, si ustedes logran ver en la imagen esta, aquí están todos los mecanismos, ¿va? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes ven, la cabeza está flotando, esto es antes de que empiece, ¿verdad? En la fase 2, entonces hay una flexión y un descenso, ¿va? Y estamos hablando acá en este estadio. Recuerden que estamos en fase de expulsión y ahorita estamos analizando estas cosas que pasan en esa fase de expulsión. Entonces, el bebé se hace para abajo, ¿va? Se flexiona y desciende, ¿va? En el número 3, si ustedes se dan cuenta, hay más descenso, ¿verdad? Y hay una rotación interna. Si ustedes ven, el bebé está acá, viendo para acá, y ahora el bebé se está dando vuelta para el otro lado, ¿ah? ¿Sí? Se está poniendo con la cara para abajo, ¿va? Entonces, aquí está haciendo esto, y aquí, por ejemplo, ya completó toda la rotación. El bebé se puso con su cara para abajo, ¿sí? Y luego viene y va a ser una extensión, ¿va? O sea, va a extender la cara. Si ustedes ven acá, ya está saliendo prácticamente, ¿verdad? Y va a hacer una rotación externa. Entonces aquí se vuelve a voltear, ¿va? O sea, iba así, miren, con la cara para abajo, y aquí afuera se vuelve a voltear, se pone de lado otra vez, con la cabeza ya de fuera. Y esto lo hace para poder formar esta posición que es para que se expulse el hombro anterior, o sea, la parte de arriba, y posteriormente el hombro posterior. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber. Estos son los movimientos normales que hace el bebé y a la hora de atender el parto, nosotros tenemos que prácticamente solo guiar esos movimientos para que el bebé pues haga todo el trabajo en la parte de expulsión en sí, ¿verdad? Bueno, sigamos. Expulsamos el bebé, no vamos a hablar mayor cosa ahí porque después vamos a ver algo para eso,
Pero lo importante es que ahora estamos entonces en la tercera etapa. ¿Qué pasa en la tercera etapa? Pues es la expulsión de la placenta. Dijimos que esta también se conoce como fase de alumbramiento, ¿verdad? Porque así se le conoce a esta fase. Y lo que va a pasar acá es que se va a dar una expulsión placentaria. Esto más o menos ocurre entre 4 a 8 minutos después de la expulsión fetal. Puede durar 10 minutos y con nosotros ya tenemos más de 30 minutos, nosotros nos debemos de preocupar que es una retención placentaria y eso hay que controlarlo lo más rápido posible, ¿verdad? Em, Hay algo importante, ¿verdad? Recuérdense que atrás de la placenta se empieza a hacer un hematoma, ese hematoma es creciente, se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que el mismo peso de la hemorragia que está atrás hace que se empuje la placenta hacia adelante y se desprenda y salga. Cuando sale la placenta, recordemos el paso que hay que revisarla, hay que ver que todo esté bien, que no esté con pedazos retenidos y que sus membranas pues también estén lo más íntegras posible, ¿verdad? Entonces, recordemos, tercera etapa, alumbramiento, expulsión de la placenta. ¿Va? Bueno, los mecanismos de parto, pues lo que acabamos de hablar, ¿va? Son todos los movimientos que hace el bebé para poder salir. Entonces, solo manera de ¿cómo se llama? De recordatorio. El encajamiento es cuando el bebé ya está metido hacia abajo, ¿verdad? Entre las espinas ilíacas y ahí no hay vuelta, ¿verdad? Asinclitismo, ¿qué es eso? Cuando el bebé está con cierta dificultad para poder salir, hay como cierto traslape de los huesos, ¿va? Entonces eso nos dice a nosotros que probablemente el bebé no va a poder nacer por abajo o va a tener trauma, entonces tenemos que ver eso también. Recuérdense que el descenso es cuando van bajando, como va bajando y representa las estaciones que ya mencionamos en números, ¿va? La flexión fetal, que ya lo hablamos, la rotación interna, la rotación externa, la extensión, rotación externa y algo importante son los cambios que puede tener la cabeza del bebé. Hay otro tema en el que vamos a hablar sobre esto nada más. Viene un pediatra, ahí van, ahí por favor les pido que ese día traten de estar todos y hagan preguntas y todo porque viene un pediatra invitado para que esté explicándoles a ustedes toda la parte de cómo es la atención directa de los bebés, digamos, o qué cosas son normales o anormales en la atención al recién nacido. Entonces, la cabeza del bebé puede tener unos cambios. Uno que se llama caput succedaneum, ¿verdad? Entonces, que con el trabajo de parto duró mucho, ¿verdad? Entonces, la porción del cuero caído que está, digamos, arriba del orificio cervical se pone hinchada, ¿va? Y se pone gruesa. Entonces, tanto así que a veces se ve como si fuera un chinchón, ¿va? Entonces, ya lo vamos a ver en un momento. Y por el otro lado tenemos el moldeamiento. La cabeza, recuérdense que puede ser mucho más grande que el canal vaginal, entonces los huesos se traslapan. Por eso es que el cráneo del bebé no está totalmente formado también. Hay traslapes que solo regresan solitos después, pero hay otros que no son así, entonces uno debe de vigilar eso. Entonces, esto es el caput succedaneum, ¿va? ¿Se dan cuenta? Es un como chinchón. Si yo lo apacho, ¿va? Se queda hundido ahí ¿ve? Porque está hinchado, tiene edema, ¿va? Em, bueno, básicamente eso. Entonces, me voy a detener aquí un momentito para ponerles algo más. Espérenme un ratito. Bueno, vamos a empezar con este que les voy a poner ahorita. Déjenme ver. Se los voy a regresar un poquito para que ustedes lo vean desde el inicio. Aquí es lo que acabamos de hablar, todo lo que está haciendo el bebé en el momento de expulsión.
y se relajan, guiando a tu bebé hacia abajo. Puedes expulsar el tapón de mucosas cervicales que han sellado tu útero durante 9 meses unos días antes, o en el parto. Cuando se rompa el saco amniótico, puedes notar un goteo o líquido a borbotones. El cuello de tu útero se ablandará y afinará para dilatarse. A los 4 centímetros de dilatación, tu cuerpo entra en la fase activa del parto, donde las contracciones son más fuertes y seguidas. A los 8 centímetros se inicia la fase más dolorosa del parto, la transición. A los 10 centímetros estás completamente dilatada y puede que quieras empujar. Ha empezado la segunda etapa del parto. Tu bebé bajará con cada contracción. Los huesos blandos de su cabeza se superpondrán para pasar por el canal del parto. Cuando se puede ver el pelo en la cabeza de tu bebé, se dice que ha coronado. Luego saldrá la cara, los hombros y el cuerpo. En la tercera etapa del parto, la placenta se desprende y se expulsa. Cuando tu bebé respira por primera vez, el increíble recorrido del parto ha llegado a su fin. Ok, entonces la intención de esto era que ustedes vieran lo que acabamos de hablar en la charla, especialmente poniéndole atención a los movimientos cardinales o los movimientos que se dan en la fase de expulsión. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Entonces, ahora quiero que por favor vean este otro que es ya prácticamente lo de la atención. Esto creo yo que lo vimos en el curso regular, pero me interesa a mí que volvamos a ponerle atención porque después nos va a servir para comentar. Aquí ya está coronando. Pongan atención en los que está haciendo la persona que está atendiendo el parto. Eso es bien importante. Ah, ok, no esté bien el video, me están comentando ahí. Dime un momento. ¿Ahora sí lo miran? Eso es coronar. Vean ustedes lo que está haciendo, ¿verdad? El que está atendiendo el parto. Vean las dos manos. A la salida de la cabeza protegemos el periné materno con una mano y con la otra vamos controlando la cabeza para que salga suavemente.
Se comprueba con la mano superior si existe vuelta de cordón alrededor del cuello. Limpiamos la boca y nariz del niño de secreciones. Continúa el descenso fetal asomando el hombro debajo del pubis. Eso que ven arriba, Coincidiendo ese con una cordón. contracción uterina, se tracciona muy ligeramente hacia abajo para ayudar a la salida del hombro anterior. Ahora se cambia el sentido de la tracción hacia arriba, para que salga el hombro posterior deslizándose lentamente por el periné, y el resto del cuerpo se libera sin dificultad. No tiramos del niño en ningún momento. Aspiramos las secreciones del recién nacido si es necesario. Lo mantenemos caliente, contacto piel con piel con su madre y cortamos el cordón. Realizamos el test de Apgar. Después de la salida completa del recién nacido, inyectamos de forma intramuscular una ampolla de oxitocina en el vasto externo de la pierna de la madre. Es lo que llamamos manejo activo de la fase de alumbramiento. Si no disponemos de medicación, dejamos evolucionar el alumbramiento de forma espontánea. Se comprueba que la placenta está desprendida, presionando por encima de la sínfisis del pubis. Si se mueve el cordón, es que aún no está desprendida. Cuando ha salido la mayor parte de la placenta, podemos girarla para favorecer la salida del saco amniótico. Comprobamos la integridad de la placenta, tanto membranas como cotiledones, y realizamos un masaje uterino vigoroso tras el alumbramiento. Por último, comprobamos el estado de la vagina y del periné. Muy bien. Entonces, en esta parte que ustedes acaban de ver es toda la parte de la atención del parto. Por favor, sí es importante que le pongan atención a cada paso. Si ustedes se dan cuenta al principio que ya está coronando, se peina el periné, eso significa pasar a los deditos, como ustedes vieron ahí. Por la parte de abajo está empujando con una compresa. Esto es para evitar rasgaduras, ¿verdad? Si ustedes ven, el trabajo de parto prácticamente camina solo, ¿va? O sea, no va, él jala mayor cosa, él sale solito. Se hace todo este proceso para que ustedes vean cómo es que funciona un trabajo de parto totalmente normal, ¿verdad? Entonces vieron ustedes ya con el bebé en sí que sale con su cara viendo para abajo y ya estando con su cara viendo para abajo, él se voltea. O sea, no sé si se dieron cuenta de eso, ¿ah? Él se voltea, se pone de ladito para sacar un hombro y después el otro hombro y él prácticamente solo lo guía. Finalmente, pues ya se hace lo de la placenta, el alumbramiento, la revisión final de la señora. Recuérdense que hay que hacer un masaje uterino importante y después hay que vigilar si no hay rasgaduras o alguna lesión importante ahí con la señora. Em, bueno, entonces miren, pues me interesa que ustedes aprendan a hacer un partograma y esa es la segunda parte, la tercera parte del tema, pero por cuestiones de tiempo, ya nos quedan solo 5 minutos, lo vamos a dejar ahí y lo vamos a pasar para la otra semana, partograma. Entonces vamos a empezar con partograma. Ahí es donde vamos a aprender qué son cada parte del pantograma, cómo se llena, qué es lo que hay que poner. Yo voy a procurar conseguirles hojitas de partograma para hacérselas llegar y que ustedes pues puedan de alguna manera también ejercitarse con eso, con casos ficticios para que sepan cómo es que se va llenando un partograma. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentarios. Bueno. Si no los hay, entonces esto sería lo que vamos a trabajar el día de hoy y los veo la otra semana. Ah, ¿qué ocurre con la placenta estando afuera? Pues se descarta, la tiran.
En algunos lados se las llevan los de los de desechos bioinfecciosos y las incineran. En algunos otros lados se las llevan y las procesan y de ahí como tienen un montón de hormonas y todo, hacen cremas y productos para el cabello y todo, que sirve para que no se le caiga el pelo, también cremas porque tiene estrógenos y todo, ¿verdad? Antienvejecimiento, tiene varias propiedades que se pueden utilizar, pero lo más importante, lo normal es que se desechan, se incineran, se queman en un lugar especializado para manejo de este tipo de productos biológicos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Si no quieren hablar, pueden escribir. Ok. Si ya no hay más preguntas, entonces yo les voy a hacer llegar los archivos en el transcurso del día, el resto de la noche o mañana, a más tardar, para que ya lo puedan tener ahí y ustedes puedan trabajar, revisarlo para cualquier cosa futura. Entonces, que tengan feliz noche. Solo miren como en el principio habían unos y ahorita hay otros. Vamos a ver la asistencia, porque sí es importante la asistencia para fines de acreditación de horas en relación a los que están haciendo es con horas, ¿va? Em, ahí está, y ahorita se las estoy enviando de una vez para que ya les quede a ustedes. Va, ya se las mandé y ahí estamos, pues que tengan feliz noche. Primero Dios, nos vemos la otra semana.